Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados internacionales en donde hablaremos del comportamiento de las bolsas, qué podemos esperar, preguntas y respuestas y las sugerencias de redes sociales. En una semana que fue tremendamente positiva para los mercados después de este nuevo comunicado de la Reserva Federal en donde cambia muchísimo la perspectiva futuro del principal banco central del mundo. Como siempre, agradecer su fidelidad, estar acá semana a semana escuchándonos, siguiéndonos en nuestras diferentes redes sociales como YouTube, Instagram y Twitter, también en @cetricio, @somospatrimor, como siempre le insistimos. Gracias por estar acá, gracias en este nuevo formato y esperemos seguir sumando mucho contenido semana a semana. Como les decía, la última semana fue muy positiva para los mercados, el Dow Jones subiendo un 2,8% y alcanzando nuevos máximos históricos, el Standard & Poor's 500 subiendo un 2,3%, cerquita de máximos históricos, y el Nasdaq también superando su máximo histórico con un alza del 3,1%. Como era esperable, aumenta el comportamiento de las bolsas, mejoran las bolsas la última semana, cae el índice del miedo, como se llama, el VIX, un 5,6%, y el Bitcoin se modera también un 4,5%. Se ha comportado algo raro en las últimas semanas el Bitcoin, un poco desacoplado del resto de los mercados. Recordemos hasta hace un tiempo atrás, cuando las bolsas subían y cuando especialmente las acciones tecnológicas subían, el Bitcoin también subía y viceversa. En este último tiempo se ha desacoplado un poquito, principalmente por estos rumores y posibilidades de que se lance ya definitivamente un ETF del Bitcoin. Las materias primas suben, pero de manera más moderada. El petróleo 0,8% arriba, el oro un 1% arriba y el cobre un 1,3% arriba. El tablero se encuentra mayoritariamente verde. Hay algunas excepciones, por supuesto, hay algunas empresas que ya venían con buen comportamiento o también ya estamos dejando atrás resultados, por lo tanto hay algunas variaciones, hay algunos comportamientos algo diferentes al conjunto del mercado, pero sin duda ha sido una semana muy positiva con avances muy significativos en algunas acciones, como por ejemplo Tesla subiendo cerca de un 4%, tenemos a Nvidia subiendo cerca de un 3%, Microsoft, Apple y Google corrigiendo un poquito. Apple sube pero muy poquito. El sector financiero bastante bien, con JP Morgan subiendo más de un 4%, Wells Fargo más de un 9% y el sector energía también con buen comportamiento, como ha sido la tónica en el último tiempo. Llama la atención acciones relacionadas a las materias primas, como por ejemplo Caterpillar, que sube más de un 10% en la última semana. Y bueno, el cómics de la semana es esta carta que uno le puede escribir al viejito Pascuero, como siempre muy ingeniosos los amigos de Investing, y acá vemos que Jerome Powell evidentemente sigue esperando que la inflación se siga moderando. Eso ya está ocurriendo, ya es una realidad, pero evidentemente también es algo que quieren que ocurra desde Estados Unidos. Y desde Europa, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, quiere que el crecimiento aumente, el GDP. Así que son solicitudes interesantes que sabemos que son los grandes dolores de estas dos grandes economías: Estados Unidos controlar la inflación, Europa aumentar el crecimiento. Así que son las solicitudes a Santa en un cómic muy ingenioso nuevamente esta semana. ¿Y cuál fue la gran noticia de la semana que dejamos atrás? Tuvimos la inflación salió levemente por sobre lo esperado, pero la verdad que dentro de un contexto ya de control de la inflación, con una inflación de los últimos 12 meses del 3,1% en Estados Unidos, y lo más importante sin duda fue el cambio de tono, el cambio de mirada, el cambio de perspectiva de la Reserva Federal de Estados Unidos. La Reserva Federal de Estados Unidos venía hablando hace ya muchos meses completamente distanciado de lo que el mercado estaba anticipando. La Reserva Federal todavía decía que la inflación no estaba ganada, no se había controlado del todo la inflación, y por otra parte decían que también podían venir alzas adicionales de la tasa. Bueno, era evidente que esos comentarios eran más políticos por el hecho de que tienen que mantener un cierto relato que sostener en el tiempo. El mercado ya venía anticipando esta situación que finalmente la Reserva Federal la asume, la confirma, que es ya no hay más alzas de tasas y el próximo año deberían venir 3 bajas de tasas. Eso es lo que el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, dijo en este último comunicado, dijo en la entrevista posterior Jerome Powell, y por lo tanto eso es lo que el mercado celebró. ¿Y qué es lo que asume estas 3 bajas de tasa para el próximo año por parte de la Reserva Federal? Un soft landing, que es el escenario central que todos estamos esperando, que tengamos en los próximos meses una desaceleración, eventualmente una recesión, pero moderada, controlada, acotada. Y eso necesita de estímulos, pero tampoco grandes estímulos. Necesita que la Reserva Federal baje las tasas para volver a estimular la economía, pero en niveles, si se quiere, más normales. Y esto es lo que podemos apreciar en la última semana.
semana, un muy buen gráfico que recopila este cambio de perspectiva de la Fed, que es la línea naranja. Espera la Reserva Federal bajar en 3 oportunidades la tasa de interés el próximo año, 75 puntos base. Después de la inflación que se conoció el martes, las expectativas eran de 4 bajadas de tasa, y luego del comunicado de la Fed, el mercado asume que deberían venir 6 bajas de tasa el próximo año. Eso se fue corriendo a lo largo de la semana y terminó en la posibilidad de 6 bajas de tasa el próximo año, es decir, una rebaja en 1,5% la tasa actual. Si miramos las probabilidades de los próximos meses para la tasa de interés por parte de la Fed, un 90% espera que la tasa se mantenga en enero y ya un 10% espera que la tasa se rebaje en 25 puntos base. Eso ha aumentado respecto al 4% de la semana anterior. Si miramos al mes de marzo, tenemos que ya un 30% espera mantención de tasas, mientras más de un 60% espera una rebaja en la tasa. Y eso ha aumentado considerablemente, más de un 20% respecto a la última lectura de la semana pasada. Así que ya para el mes de marzo hay una mayor probabilidad de una disminución en la tasa de interés. Ese sería el mes en donde la Reserva Federal comience a bajar las tasas. ¿Y qué es lo que se espera para el año? Con un 36% de probabilidades, se espera que se baje en 150 puntos base la tasa respecto a los niveles actuales para el próximo año. Entonces, ese es el escenario central hoy en día, y a partir de estas bajas de tasa esperadas es que el mercado celebra, y celebra de verdad con mucha euforia. Tenemos alzas en muchas materias primas, palladium y café sube de manera importante esta última semana, pero vemos que la gran mayoría de futuros que se transan en Chicago, en las bolsas de futuros, prácticamente todo sube la última semana. ¿Qué es lo que cae? Cae levemente el DAX, cae levemente el dólar, que evidentemente con bajas de tasa por parte de la Fed el dólar se resiente, se debilita, cae un poquito más de un 1%, algunas materias primas, y el VIX, como decíamos anteriormente, las bolsas suben y el VIX cae. Así que una semana redonda para los mercados, una semana muy favorable para todos los activos prácticamente, y lo que celebran es precisamente este cambio de tono, este cambio de discurso por parte de la Fed, abriéndose a la posibilidad de bajar las tasas por una desaceleración económica que todo el mundo espera. Y en este contexto, las tasas de largo plazo, como hemos mencionado semana a semana, estas tasas de los bonos del Tesoro de 10 años en Estados Unidos cae abajo el 4%, cuando hace algunas semanas atrás estábamos en el 5%, cae bajo el 4% y cae ya al 3,9% prácticamente. Ya rompe de manera definitiva la tendencia alcista, y si es que siguiera cayendo, debería ir a buscar una zona más bien cercana al 3,3%, que debería ser un nivel más bien de equilibrio, y asumiendo este cambio de perspectiva de cara al próximo año. Mientras el Dow Jones sube con mucha fuerza y alcanza máximos históricos, se está acercando a la barrera de los 38.000 puntos. El alza ha sido muy significativa, y lo interesante, que este es un dato no menor, es que desde el año 2013 a la fecha, todos los años ha tenido a lo menos en una oportunidad, o en 2 oportunidades, a lo menos el 2022, máximos históricos. Y esta ha sido una racha impresionante. A pesar de la caída del 2022, que fue bastante severa, bastante importante, más de un 20% caía el 2022, de todas formas ese año partió el año positivo, partió en máximos, y luego este año que viene en esta recuperación ya tiene 3 máximos históricos, considerando días de máximos históricos el Dow Jones. Así que un muy buen comportamiento. Recordemos que el Dow Jones es el índice más antiguo de la bolsa norteamericana, que agrupa las 30 empresas más industriales, seleccionadas a dedo, con pinzas, que puedan reflejar las diferentes industrias de la economía norteamericana. Y acá tenemos el Nasdaq, que también rompe máximos, está ahí luchando con esta gran resistencia a los 16.800 puntos, pero ya la supera, ya cierra la semana sobre los máximos anteriores. Y tenemos al Standard & Poor's 500, que todavía le falta un poquito, está cercano ya a estos máximos históricos, así que ahí sería la trifecta de estos 3 índices que seguimos habitualmente. Y si miramos el comportamiento de lo que ha sido este año, tenemos al Bitcoin subiendo más de un 150%, al Nasdaq 100 subiendo más de un 52%, casi un 53%, a las acciones de crecimiento subiendo más de un 40%, y al Standard & Poor's 500 subiendo casi un 25%. Así que una rayita para arriba, una estrellita para nosotros
el año pasado éramos bien optimistas respecto a este año. La verdad que todos estos anuncios de una gran recesión y un escenario muy adverso no lo veíamos venir para este año. Tenemos dudas para el próximo, pero la verdad que ha sido un año muy positivo para los mercados, especialmente para las acciones norteamericanas, y el resto del mundo tiene situaciones disímiles y la verdad que no es parejo para todo el mundo. La verdad que es sorprendente lo que se ha logrado en Estados Unidos en particular, y ahí precisamente hay que tener cuidado porque las valorizaciones vuelven a estar muy elevadas y eso vuelve a generar cierto vértigo en que podría darse una corrección que no es descartable para nada. Lo hemos mencionado en otros videos. Y otro activo que hemos estado mirando de cerca en el último tiempo es el TLT, este ETF que agrupa a los bonos del tesoro de más de 20 años, que ya sube más de un 20% desde mínimos. Y si las tasas de largo plazo en Estados Unidos siguen cayendo, es muy probable que este ETF se siga recuperando. Tu futuro comienza hoy. Conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile. Crea tu cuenta gratis y obtén una gift card de 25,000 pesos creando tu cuenta gratis con nosotros en patrimor.com para comprar cualquiera de nuestros cursos. Bienvenidos a nuestra comunidad, bienvenidos a el orden financiero y la planificación financiera de cara al futuro. ¿Qué podemos esperar de cara a la próxima semana? Menos noticias, la semana previa a la Navidad, todo ya más tranquilo, muchos de vacaciones. En general, la segunda quincena en Estados Unidos es más floja, de todas formas es más positiva también porque hay menos operadores y se contagia el optimismo de la Navidad y Año Nuevo. Está estudiado que eso también afecta a los inversionistas y de manera positiva en este caso. Por eso se habla mucho también del rally navideño en bolsa norteamericana, pero sin duda que igual tenemos algunas cifras. Lo más importante creo yo es el Core PCA, que es el indicador de inflación más importante para la Fed. Así que eso estaremos atentos el día viernes. Seguimos en zona de optimismo, en el famoso gráfico Fear and Greed. Estamos en esta zona de greed todavía sin subir mucho más, así que eso puede que se corrija en los próximos días hacia el extremo, pero por ahora todavía podría quedar espacio para que siga el optimismo, la euforia en los mercados norteamericanos. Y mirando la estacionalidad de los últimos 21 años, respecto a lo que nos dice Trader Almanac, la segunda quincena de diciembre suele ser más positiva. Si ya hemos tenido un repunte importante en los días anteriores en la bolsa norteamericana, por estacionalidad todavía quedarían días favorables, positivos, optimistas de cara al cierre del año. Así que va todo muy bien, todo muy controlado, todo muy positivo en los mercados y en las bolsas norteamericanas en particular. Preguntas y respuestas. Javier nos dice: hola Sergio, tengo una pregunta parecida. ¿Cómo afecta la recuperación, aunque leve, muy importante como señal de las tasas hipotecarias de Estados Unidos frente a las de Chile? O dicho de otra forma, ¿existirá alguna correlación histórica entre ambas tasas de hipotecarios como para anticipar alguna mejora por acá que solo sube? Así es, Javier. Lo que debería ocurrir en las próximas semanas es que esta tasa de los bonos de largo plazo en Estados Unidos ya se viene replicando en Chile y por lo tanto se debería seguir extendiendo ese rally, ese optimismo y por ende caída en las tasas de largo plazo en lo que son los bonos de largo plazo en Chile. Para hacer mención a la correlación histórica hay que irse un poquito atrás. El año 2019 que tuvimos mínimos de tasas en Chile, en ese momento también las tasas en el mundo estaban en cero o incluso en negativo en Europa y por lo tanto vivimos un periodo largo de tiempo con tasas muy bajas en el mundo de la mano de Estados Unidos, por lo tanto eso se tiende a replicar en el resto de mercados, en particular en Chile. Así que hay correlación, por eso es muy importante mirar lo que hace Estados Unidos, por eso en esta visión semanal miramos tan de cerca lo que pasa con las tasas y con Estados Unidos, que le termina afectando a todos los mercados a nivel mundial. Hola Sergio, considerando la correlación entre las tasas de interés entre Estados Unidos y la TAM, ¿cómo se ve el panorama para la inversión de deuda latinoamericana de largo plazo hacia 2024, teniendo en cuenta la actualidad política como lo que ocurre en Argentina? Si las tasas en la TAM suben más fuerte de lo que lo hacen en Estados Unidos, ¿también bajarían con más intensidad? Sí, en general hay que recordar que los mercados emergentes, y en particular Latinoamérica, que es un mercado emergente, se mueve con más velocidad que los países desarrollados. Por lo tanto, si las tasas van mal en Estados Unidos, van a ir peor en Latinoamérica. Si las tasas van mejor en Estados Unidos y hay fundamentos para que Latinoamérica capitalice ese mejor escenario, también deberían ir a mejor las tasas en Latinoamérica. Así que mirando el contexto actual de lo que ha pasado en Argentina, de lo que está ocurriendo a nivel económico en el mundo, de parte de Estados Unidos, teniendo rezagado a China que podría recuperarse, la TAM podría andar bastante bien. La TAM depende mucho de China, la TAM depende mucho de las materias primas. Así que esos son factores importantes para que la deuda en Latinoamérica se recupere y tenga buenos retornos a partir de esos factores. Gracias Roberto. Y como sugerencia de esta semana, FactSet, una gran fuente de información. Pueden ver su página web, pero también su Twitter, en donde se entregan muchos gráficos, muchos datos duros de lo que va pasando en los mercados. Así que FactSet, muy conocido siempre en el ambiente del mundo financiero, lo pueden ver su página web o también, por supuesto, el Twitter, el X. Eso sería por esta semana. Un abrazo grande y nos encontramos en otro video. Chao, chao.